que yo. A continuación les voy a presentar el video de los test funcionales, tanto el test de Cooper como el test de Dickson-Ruffer. Para estos dos test nos sirven. El test de Cooper nos ayuda a medir la resistencia cardiorrespiratoria y el test de Dickson-Ruffer a reevaluar la respuesta cardiovascular al esfuerzo. A continuación voy a explicar sobre qué se trata el test de Dickson-Ruffer. El test de Dickson-Ruffer es una prueba sencilla que nos permite valorar la respuesta del corazón o la respuesta cardíaca frente a un esfuerzo breve y controlado. Se usa comúnmente en la fisioterapia y medicina deportiva como indicador de la capacidad de recuperación del sistema cardiovascular. ¿Qué materiales vamos a necesitar para esto? Se necesita un cronómetro o un reloj con un segundero, una superficie plana para realizar las sentadillas, una libreta o un celular para anotar las frecuencias cardíacas. ¿En qué consiste esto? Primero, mi paciente se va a sentar y va a reposar durante 5 minutos, va a estar totalmente relajado. Voy a medir la frecuencia en reposo durante 15 segundos y lo voy a multiplicar por 4. Ese es el valor de la frecuencia cardíaca en reposo, es decir, lo vamos a tomar de referencia como P1. Después le voy a indicar a mi paciente cuáles son el ejercicio que vamos a hacer, que son 30 sentadillas de 45 segundos. Entonces para esto yo voy a dar el ejemplo y mi paciente va a empezar a realizar siempre y cuando yo mantenga listo el cronómetro y a la orden que yo le dé. Entonces una vez que el paciente realice, voy a medir la frecuencia cardíaca de mi paciente en 15 segundos, al igual lo voy a multiplicar por 4 y este va a ser mi valor de referencia en P2. Como por último voy a dejar que mi paciente se recupere un minuto y voy a medir de nuevo la frecuencia cardíaca igual por 15 segundos y lo voy a multiplicar por 4. Este valor lo vamos a llamar P3. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula, que es la fórmula del índice de Ruffer, el cual es P1 más P2 más P3, que interpretándole sería el valor de reposo más el valor después del ejercicio más el valor después de al minuto haber realizado el ejercicio, todo esto menos 200. Entonces para esto hay una tabla que ya les voy a indicar, que es menos de 0, una excelente adaptación, de 0 a 5 se puede interpretar como buena, de 5 a 10 media, de 10 a 15 débil, más de 15 sería muy débil. Entonces esto lo vamos a hacer de acuerdo a las pulsaciones, a los P1, P2 y P3 que nos dio nuestro paciente. Bueno, aquí yo le estaba explicando a mi paciente en qué consistía el test, lo que le iba a realizar, para qué servía el test y cuál era el objetivo de este test. Entonces empecé por tomarle el P1, que es el pulso en reposo. Como te contaba con el tiempo, lo hice durante un minuto. Segundo, la realicé, procedí a anotar el pulso que me dio en una hojita para después, según la fórmula, ir calculando en qué condición se encuentra mi paciente. Aquí mi paciente le estaba indicando y empezó a realizar el test. Le hice por 45 segundos, le corregía quizás la postura un poco para que realice bien el ejercicio. Le preguntaba igual si se sentía agitada, si estaba de alguna manera cansada durante todo este proceso. Hay que tener en cuenta que nosotros como fisioterapeutas debemos darle el plus al paciente de que realice las 30 sentadillas en los 45 minutos marcados. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que nuestro paciente debemos decirle si tiene que ir un poco más rápido o un poco más despacio con el objetivo de que cumpla. Ahora, mi paciente acabó de realizar las 30 sentadillas en los 45 segundos. Al instante procedí a tomar el pulso de igual forma durante un minuto, que si no tiene el tiempo disponible, se lo puede hacer durante 15 segundos y este resultado multiplicar por 4. Aquí, en este momento, igual me procedí a anotar en la hoja para después utilizar en la forma. Aquí ya había pasado un minuto, que es lo que nos dice el test de Dickson-Ruffer, que después de un minuto volvamos a tomar los pulsos. Y es lo que procedí a hacer, después de un minuto volver a tomar el pulso durante un minuto. A continuación les voy a presentar la interpretación del resultado de mi paciente. P1 más P2 más P3. P1 que es la frecuencia cardíaca en reposo. P2 que es 122 que me dio inmediatamente después de realizar
realizado el ejercicio, y P3, que es 87, que se toma el minuto de haber realizado el ejercicio. Entonces la fórmula se toma estas tres frecuencias, se resta el 200 y se divide para 10. El total nos dio un 9.9. ¿Cómo se interpreta esto? Se puede interpretar según la tabla que mi paciente tiene una buena adaptación cardiovascular. A continuación voy a hablar sobre el test de Cooper. El test de Cooper es una prueba funcional muy utilizada en fisioterapia y en entrenamiento deportivo para evaluar la resistencia cardiorrespiratoria. De acuerdo a eso, hacer un estimado de cuál es el VO2 max, que ya les voy a explicar de qué se trata adelante. Y de acuerdo a eso, programar un plan de tratamiento aeróbico o un plan que se acomode a la resistencia cardiorrespiratoria de nuestro paciente. ¿Cuál es el objetivo de la prueba como tal? El test de Cooper es estimar la capacidad aeróbica de una persona, es decir, su capacidad para transportar y utilizar el oxígeno durante un esfuerzo físico prolongado. ¿Qué vamos a necesitar para el test de Cooper? Para el test de Cooper le vamos primero a explicar a nuestro paciente que necesita trotar a una velocidad constante la mayor cantidad de metros posibles durante 12 minutos en un terreno plano, puede ser una pista de atletismo o un campo abierto, que preferible sea sin obstáculos. Entonces nuestro paciente debe mantener un ritmo constante, como yo lo había mencionado, sin llegar tanto a correr, o no hay necesidad de caminar tampoco. Es un ritmo constante en el que debe tratar. Para registrar esto también necesitamos una actividad, una aplicación, algún tipo de GPS o un reloj inteligente. Ya. Para llegar a este punto, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un calentamiento de 5 a 10 minutos. Entonces nosotros vamos a guiar el calentamiento, vamos a explicar a nuestro paciente para qué funciona el calentamiento, que para qué funciona es para prevenir lesiones que nuestro paciente puede llegar a ocurrir durante la prueba. ¿Cuáles son las contraindicaciones para este test? Este test no debe realizarse en personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares de cualquier tipo que no sean controladas, ni en personas que tengan un bajo nivel de condición física. Bueno, en esta parte voy a empezar con el calentamiento, que le indique a mi paciente que por favor se ponga de pie. Empezamos a mover en círculos del tobillo, las articulaciones para empezar a lubricar. Todo esto con el fin de prevenir lesiones. Esto es importante realizar en el test de Cooper. Indíquele a nuestro paciente y guiarle sobre todo en un calentamiento que requiere de 5 a 10 minutos. De igual forma se trata que el calentamiento sea de ir preparándole a lo que va a realizar mi paciente, que de aquí, por ejemplo, empecé a hacer un trote en su propio terreno y le di una estimulación que a un aplauso aumenta la velocidad y a los 2 aplausos disminuye la velocidad. Esto lo hice durante 1 minuto a 2 minutos, con la importancia de que mi paciente esté preparado al ejercicio que va a realizar, que es un pequeño trote constante durante 12 minutos. En este punto ya le había dado las indicaciones a mi paciente y como no contaba con el espacio suficiente, realizamos una simulación. Cuenta en su mano izquierda con un reloj que para medir la distancia que ella en un supuesto caso hubiese recorrido. Entonces el test de Cooper es el siguiente, que es una superficie plana, debe recorrer a una velocidad constante, un trote, y el paciente lo tolere la mayor distancia posible. En esta parte le decía que el test ya estaba por finalizar y cuando yo silbe ella debía parar por completo. Una vez finalizado el test, podemos ver aquí, le estoy realizando unos pequeños estiramientos que por problemas climáticos nos tocó hacer dentro de la casa, pero estos estiramientos fue una vez finalizado el test, ya que es importante después del test, así como antes del test realizamos un pequeño estiramiento, después del test es importante realizar estiramientos con el fin de prevenir lesiones. Igual preguntar a nuestro paciente si en una escala de Borg se siente cansado del 1 al 10, qué tan cansado está, si hay algún dolor, si hay alguna molestia o no. En mi caso mi paciente me dijo que no, como era una simulación, no tenía ninguna molestia. Sin embargo, yo sí le realicé varios estiramientos con el fin de evitar algún tipo de molestia, como aquí lo podemos ver. A continuación les voy a explicar el cálculo del VO2 max, que el VO2 max es el consumo máximo de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante un ejercicio intenso. Entonces, en este ejemplo real que lo hicimos el día en clase, un día jueves, yo recorrí 2.19 kilómetros. A continuación les voy a poner la fórmula. Entonces, tenemos que hacer la distancia en metros, que la distancia sería 2190 menos 504, eso dividimos para 45.
Entonces, un resultado total nos da de 37.5 mililitros kilogramos por minuto. De acuerdo a la tabla, yo tengo un valor de 37.5, que si nos guiamos es un valor promedio para un ser humano hombre.